Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 74. Capítulo 22. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? La experiencia de un predecesor. La sonrisa traviesa que siempre había adornado el rostro de Boban desapareció, reemplazada por una expresión de profundo asombro. Se quedó paralizado un buen rato antes de que su expresión volviera a la normalidad. Negando con la cabeza, dijo: «Eso no tiene ninguna relevancia». Antes incluso de que terminara de hablar, una sombra gris saltó desde junto a sus pies. Era un lobo gigante del tamaño de un caballo, pero su cuerpo no era para nada voluminoso, sino extremadamente ágil, e inmediatamente se abalanzó sobre Ikigaya en cuanto apareció. Sin embargo, Ikigaya actuó como si no lo hubiera visto en absoluto, permaneciendo sentado en su silla, inmóvil. Estallido. El lobo gigante se desvaneció con un golpe sordo, como si nunca hubiera existido, aunque un leve olor a putrefacción permaneció en el aire. Como era de esperar, también has obtenido autoridad de Osiris. El rostro de Boban permaneció impasible, sin mostrar rastro alguno de vergüenza por el ataque repentino. Pero como puedes ver, cada uno tiene su propio estilo. No hay un punto de referencia entre nosotros. Al igual que matar al mismo Dios puede otorgar diferentes autoridades. Lo has entendido mal, solo te preguntaba sobre tu experiencia de vida como asesino de dioses, respondió Ikigaya. No se sintió ofendido por la pregunta de Boban. De hecho, sin esa pequeña prueba, habría estado más preocupado. El marqués Boban que aparece en el anime era claramente alguien que anteponía el poder a todo lo demás. Si no hubiera actuado así, implicaría una personalidad distinta a la que se muestra en la serie. Siempre y cuando las personalidades coincidieran, no era algo malo. Sentimientos, Boban se frotó la barbilla, con una expresión algo extraña. Es la primera vez que alguien me pregunta algo así, pero tú, chico, tienes un gran problema, ¿no lo sabes? ¿Mi problema? Ikigaya estaba atónito. Sinceramente, no sabía qué problema tenía, pero Boban no parecía alguien tan aburrido como para burlarse de él sin motivo. Parece que no lo sabes. Hace mucho que no veía algo así, sonrió Boban. Chico, tu cuerpo contiene poder divino. ¿Poder divino? ¿Qué significa eso? En efecto, a veces había sentido una energía divina en su cuerpo, pero ¿acaso no era normal que un asesino de Dios tuviera algo de divinidad? Al fin y al cabo, se suponía que el ritual utilizaba el poder divino para transformar gradualmente la esencia de un humano en una forma divina. ¿No debería tenerlo?, preguntó Ikigaya con curiosidad. ¿Acaso la autoridad no deriva del poder divino? No te equivoques. La autoridad no es poder divino. Boban lo miró con desdén. El poder divino es solo la materia prima. La autoridad que se forma a partir de él es nuestra propia capacidad, impulsada por nuestra propia magia. ¿Qué? Entonces la autoridad no es realmente poder divino. O más bien, el concepto de autoridad ni siquiera existe para los dioses. Ikigaya sentía que su cerebro estaba hecho un lío. ¿Y qué hay del poder divino? Obviamente, debió haber invadido durante el ritual. No es nada extraño. Estos dioses, después de todo este tiempo, debieron haber encontrado maneras de explotar también partes del ritual. Boban soltó una risita, aparentemente muy complacido de ver a Ikigaya lidiando con la comprensión de la situación. Cuando maté a Osiris, sucedió lo mismo. Ese tipo de poder transformará a una de tus autoridades originales en algo aparentemente más conveniente. Pero cuando se reencuentren, ese poder probablemente será la carta ganadora del oponente. Se relamió los labios, con una expresión nostálgica. En realidad, el efecto es bastante bueno. El poder divino en tu cuerpo lleva la marca de Osiris, probablemente obra suya, pero no es su poder. Probablemente fue preparado para otro dios. Al oír esto, Ikigaya frunció el ceño. Varios nombres pasaron por su mente antes de que se decidiera por uno. Horus. En la batalla contra Set, había recibido la bendición del poder de Horus. Aparte de esa ocasión, nunca había estado en contacto tan cercano con el poder de un dios. Así pues, esa autoridad distorsionada debe ser la bestia de Set que le arrebató a Set. No es de extrañar que hubiera sufrido cambios.
No era estable como las otras dos autoridades que obtuvo más tarde, lo cual había quedado claro desde el principio. Y jamás se le habría ocurrido guardarlo para usarlo durante un tiempo. Al fin y al cabo, era la puerta trasera del enemigo. ¿Quién sabe cuándo Horus podría imitar a Osiris y venir a por él? Entonces, ¿cómo me deshago de él?, preguntó Ikigaya. No le avergonzaba hacer preguntas cuando no entendía algo. Y puesto que Boban estaba dispuesto a hablar, probablemente tampoco le importaría ofrecer una solución. Eso depende de ti. Yo usé el poder de Apolo para eliminarlo. Si tienes un poder que pueda lidiar con la luz, también debería funcionar. Pero ¿por qué no conservarlo? Quizás tu autoridad original no sea tan útil como esta. Luz. Bueno, eso es perfecto. Justo tenía una. Ah, tienes tanta autoridad. Al ver la expresión de alivio en el rostro de Ikigaya, Boban se sorprendió. ¿Cuántas veces has luchado contra dioses ya? Cuando vio a Ikigaya levantar 3 dedos, su expresión se tornó instantáneamente colorida. Hay algo en esta tierra. De repente, a Boban se le ocurrió la idea de establecerse definitivamente en este país. Actualmente vaga por el mundo. ¿Por qué? Para luchar contra los dioses, por supuesto. Hace unos años, finalmente había logrado invocar uno, solo para que el vecino se lo robara. Eso lo enfureció muchísimo. Y ahora este joven, que ni siquiera llevaba medio año siendo un asesino de dioses, ya había luchado contra 3. No podía decir que estuviera celoso, pero sin duda sentía envidia. En sus 300 años, Boban jamás había luchado contra 2 dioses en el mismo lugar. Olvídalo ya que no quieres quedártelo, acéptalo. Tras una pausa, la postura de Boban se relajó de nuevo. Si no te importa, me dejas ver tu autoridad. Es muy raro que tenga una interacción tan pacífica con otro cazador de dioses. Creo que podríamos charlar mucho más tiempo. Como desees. Ikigaya sintió y luego comenzó a activar su tercera autoridad, obtenida de Kwazu. Realmente no le preocupaba que Boban intentara algo ahora. Para Boban, no valdría la pena. La luz a su alrededor comenzó a concentrarse en Ikigaya. Hablando de eso, Osiris, Kwazu, ninguna de las autoridades que obtuvo parecía ser del tipo directo y basado en habilidades. Era realmente molesto. Si bien el potencial de expansión era grande, ¿cuánto tiempo tomaría? Aún así, debería ser más que suficiente para expulsar el poder divino que Horus dejó en su cuerpo. A medida que la autoridad se activaba, Ikigaya comenzó a ver gradualmente el interior de su cuerpo. La luz y la oscuridad siempre han estado entrelazadas. Esto era cierto para el mundo, y también para el cuerpo humano, dividido en regiones de luz y oscuridad. La fuente de la vida estaba contenida en la luz. A la inversa, las partes que contenían el poder de la esencia de la vida eran aquellas que pertenecían a la luz. En la visión de Ikigaya, podía ver claramente que la mayor parte de las regiones dentro de su cuerpo estaban tenues, y solo una pequeña porción estaba llena de luz. La luz de su vida. Ahora, lo que tenía que hacer era extraer luz del entorno, iluminar las partes oscuras de su cuerpo, fortalecer la esencia de la vida y purgar todo el mal y la oscuridad que no pertenecían a su cuerpo, aunque ese poder perteneciera a un dios. Capítulo 75. Capítulo 23. Eliminación. Este año, los habitantes de Chiba están más inclinados de lo habitual a visitar santuarios. Este año no ha sido fácil. Primero, llegó un tifón misteriosamente y mucho antes de lo habitual. Y no un tifón cualquiera, sino un super tifón. Azotó durante toda la noche con fuertes vientos e inundaciones. Antes de que tuviéramos tiempo de recuperarnos, la aldea de Chiba volvió a dar problemas. Nadie sabe realmente cuál es el problema, pero al parecer, el bosque empezó a crecer descontroladamente. Todos los que se aventuraban a explorarlo tenían muy mala suerte y exclamaban algo como ¿qué demonios acaba de pasar? A quien quiera que vieran. Pero esta vez, la situación parecía aún peor. A plena luz del día, la ciudad de Chiba se sumió de repente en la oscuridad de una noche primitiva. Bueno, en realidad no, las noches primitivas todavía tenían estrellas. Este lugar ni siquiera tenía eso. Solo una oscuridad total.
La gente estaba segura de que se trataba de algún tipo de mal presagio, aunque nadie sabía quién era el imbécil que había metido a todos en ese lío. La ciudad de Chiba había quedado sumida en la oscuridad. Oscuridad absoluta, sin una sola luz. Toda la luz, natural y artificial, había desaparecido sin excepción. Lo primero en desaparecer fue la luz del sol. El cielo despejado se convirtió en noche. Luego, las farolas que acababan de encenderse, seguidas de las luces residenciales, comerciales y de neón. Finalmente, incluso los faros de los coches desaparecieron. Al final, todas las fuentes de luz artificial dejaron de funcionar. Todos fueron arrastrados a la fuerza a un mundo de oscuridad. Aturdidos por la repentina pérdida de luz, pronto se sintieron inquietos. Era una oscuridad absoluta que la gente moderna rara vez experimenta. A tan solo unos metros, todo se convertía en un abismo invisible, dejando a la gente perdida y desorientada. La civilización humana, desarrollada a lo largo de miles de años, no tuvo resistencia a este extraño fenómeno. La confusión y la inquietud de la gente se transformaron en miedo y, luego, debido a la impotencia, en una rabia incontrolable producto de sus frustraciones reprimidas durante mucho tiempo, lo que condujo al caos y la confusión. Comenzaron a producirse actos delictivos entre diversas personas. Por el contrario, los únicos que probablemente podían mantener el control eran aquellos con habilidades excepcionales, personas que la mayoría considera que solo existen en la ficción. Pero ni siquiera ellos estaban mucho mejor. Un poder lo suficientemente fuerte como para abarcar toda la ciudad podría eliminar toda la luz, incluso la mágica, sin importar cómo se hubiera creado. Cualquier luz que apareciera se extinguiría de inmediato. La única diferencia era que estas personas sabían que probablemente esto había sido causado por alguien. Tal vez incluso por una sola persona. Posiblemente por dos. Nadie se molestó en hacer preguntas inútiles como por qué nadie lo detuvo. Si se hubiera podido detener, al responsable no se le llamaría rey demonio. En una habitación de cierto hotel, estaban sentados un anciano y un joven. El caos había llegado a las inmediaciones, pero ninguno de los dos reaccionó. Parecían no importarles en absoluto. El anciano, conocido desde hacía mucho tiempo como el Marqués Boban, tenía toda su atención puesta en el joven que tenía delante, Ikigaya Hachiman. Despojando a la luz, el viejo rey, que había vivido más de 300 años, murmuró pensativo. Una autoridad interesante. ¿De qué clase de dios proviene este poder? Ikigaya acababa de dejar sin luz a toda una ciudad ante los ojos de Boban. Boban poseía poderes lo suficientemente fuertes como para sumir fácilmente una ciudad en el caos, o destruirla por completo. Para él, el poder de Ikigaya era igualmente peligroso. Los seres humanos nacen anhelando la luz y temen la oscuridad. Puede que no sea evidente en la vida cotidiana, pero una vez que lo pierden, lo anhelan intensamente y esperan desesperadamente su regreso. En la época en que nació Boban, al caer la noche, la tierra quedaba sumida en la oscuridad total. La gente de aquella época siempre esperaba con ansiedad, temor, desesperanza e impotencia a que volviera a salir el sol. Es la naturaleza humana. Como los humanos son más inteligentes que otras criaturas, aman aún más la luz. Si se elimina la luz, se podría derrocar fácilmente no solo una ciudad, sino toda una civilización. De repente, Boban vio una tenue luz dorada. Emitió desde el pecho de Ikigaya y se desvaneció en un instante. Jeje, así que me ha encontrado. Antes de que terminara de hablar, una bola de luz se formó en el pecho de Ikigaya, de la que brotaron radiantes haces de luz como una lluvia de fuegos artificiales. Un halcón dorado emergió del destello de luz y se lanzó hacia la ventana. Los ojos de Boban brillaron. Extendió la mano para agarrarlo. Pero en ese momento, Ikigaya, que había estado sentado con los ojos cerrados, los abrió y se movió aún más rápido. Saltó de la silla y le propinó un golpe certero con la mano, directo al halcón. El golpe pareció causarle un daño irreparable. El halcón lanzó un chillido agudo y luego estalló con un estruendo, convirtiéndose en radiantes destellos de luz, como un fuego artificial que florece en el aire. Si se observaba con atención, cada rayo de luz era un halcón en miniatura. Desaparecer. El gruñido sordo de Ikigaya estaba cargado de intención asesina. Una oleada de calor intenso brotó de él.
Se movía más rápido que la luz del halcón. A medida que el calor se extendía por la habitación, el aire se volvía abrasador y los objetos se secaban y se incendiaban sin previo aviso, incluidos los halcones. Al final, la habitación entera estalló como si hubiera sido alcanzada por un misil. Las llamas anaranjadas resaltaban con fuerza en la oscuridad. Solo 2 personas y un zorro sobrevivieron a la explosión. En el momento crítico, Tamamo no Mae saltó de nuevo al hombro de Ikigaya, protegida por él. Aún sin tener en cuenta sus propios poderes, sus reflejos eran impresionantes. Ikigaya estaba bastante satisfecho. Boban, en cambio, estaba lleno de arrepentimiento y disgusto. ¡Qué desperdicio!, dijo con amargura. ¿Por qué destruirlo? Con ese halcón, invocar al dios no habría sido difícil. Estaba realmente desconsolado. El ritual para invocar a un dios renegado tenía muchas probabilidades de fracasar porque se necesitaba un medium adecuado. ¿Qué mejor medium que el propio poder del dios? En su afán por luchar contra un dios, probablemente solo el rey de la espada de Italia podría igualar a Boban. Lo siento. Vi eso y simplemente reaccioné. Ikigaya soltó una risa incómoda. Si otra persona se lo hubiera dicho, probablemente no le habría importado. Pero no podía tratar así a Boban. Si Boban no hubiera dicho nada, no se habría dado cuenta de lo que acababa de hacer. Independientemente de los motivos de Boban, Ikigaya le debía un favor. ¡Qué desperdicio total! Boban seguía visiblemente frustrado. Pero no había nada que hacer. Técnicamente, ese poder pertenecía a Ikigaya de todos modos. Boban simplemente no esperaba que Ikigaya lo destruyera de forma tan decisiva y sin dudarlo. No te preocupes, le aseguró Ikigaya. Probablemente no tardará en aparecer otro dios. Estos tipos inquietos siempre lo hacen. Tal vez, Boban suspiró. Presenciar semejante derroche descarado le hacía sentir diferente a sí mismo. Tras tomarse un momento para recomponerse, volvió a su actitud fría e implacable. La oscuridad también se había desvanecido. Una vez que Ikigaya despertó, la luz regresó a la tierra. Bueno, me marcho. Probablemente no tengas ganas de charlar con un viejo como yo ahora mismo. Nos vemos cuando llegue el momento. A medida que el sonido del viento se hacía más fuerte, la figura de Boban comenzó a desdibujarse hasta desaparecer por completo, fundiéndose con el viento. Ikigaya Hachiman, espero con ansias el día en que luchemos. Tras ese último mensaje, el viento estalló con fuerza frente a Ikigaya, dejando tras de sí un desastre. Capítulo 76. Capítulo 24. El oscuro. Después de que Boban se fue, Ikigaya también se fue. Ya no podía quedarse en el hotel. Al fin y al cabo, él lo había destrozado por completo. Al salir, notó que el pasillo estaba sorprendentemente intacto. Las personas a las que les había arrebatado la luz de la vida seguían allí tendidas, así que les devolvió su luz. Cuando uno está de buen humor, puede permitirse ser caprichoso. No estaba seguro de si el festival cultural de la escuela se vería afectado. Si así fuera, solo podría ofrecer disculpas. Por muy importante que fuera algo, no podía ser más importante que su propia vida. Aún así, los beneficios obtenidos fueron considerables. El poder que le había arrebatado a Seth había vuelto a su forma original tras perder la distorsión de Horus. Solo Horus, quizás solo un dios conocido como el Conquistador de Seth, podría haber distorsionado el poder de Seth de esa manera. Pero no había problemas de cara al futuro. Ese asunto ya era cosa del pasado. Simplemente había tanteado el terreno, y los resultados fueron impresionantes. En la mitología egipcia, la relación entre Seth y Osiris era mucho peor que la rivalidad entre Seth y Horus. Si el conflicto entre Seth y Horus se parecía más a una lucha por ver quién mandaba, la disputa con Osiris era de absoluta enemistad. Enemigos de clase irreconciliables. Eran opuestos en casi todos los aspectos del mundo natural. En lo que respecta a la tierra, Osiris representaba el suelo fértil y dador de vida, mientras que Seth simbolizaba los desiertos o las tierras rocosas y estériles incapaces de producir nada.
En lo que respecta al agua, Osiris representaba el río Nilo, que traía fertilidad y abundancia a Egipto, mientras que Set representaba el agua de mar, inútil desde el punto de vista egipcio. Incluso en lo que respecta al sol, Osiris representaba su aspecto cálido y vivificante que nutría todas las cosas, mientras que Set encarnaba naturalmente su lado áspero y abrasador, ese que hacía gritar a la gente de calor. Ese nivel de odio era de otro nivel. Era un odio del tipo tú vives, yo muero. Ahora bien, este contraste se reflejaba en las propias habilidades divinas de Ikigaya. De Osiris, Ikigaya había obtenido el poder de la humedad, lo que los antiguos egipcios consideraban la forma más sagrada del poder de las mareas. Este poder podía fertilizar la tierra, hacer que los ríos crecieran hasta el punto de desbordarse e incluso servir como base para el resplandor constante del sol, una de las fuentes de la vida. De Set, Ikigaya había obtenido el poder de la sequedad, su opuesto absoluto. Este poder traía calor y fuego, secaba ríos, convertía tierras verdes en tierra arrasada. Era la sentencia de muerte. Solo había usado una pequeña cantidad, y le voló la habitación por los aires. Aunque perder su capacidad de matar a la gente a base de hablarle un libro no era precisamente conveniente, Ikigaya no creía que el poder de la sequedad fuera inferior en modo alguno. En definitiva, los poderes fundamentales suelen ser más aterradores que las meras técnicas. De hecho, su reiterada adquisición de los poderes esenciales de los dioses no parecía ser una coincidencia. Al parecer, esa era la naturaleza de su autoridad. Desafortunadamente, Ikigaya no conocía a ningún otro asesino de dioses con poderes similares. Tendría que encontrar por sí mismo el mejor camino a seguir. Mientras caminaba por el camino, Ikigaya pudo ver los resultados de su enorme ataque de devoración de luz ocurrido horas antes. Aunque la luz había regresado a la ciudad, el caos provocado por el incidente anterior no se calmó tan fácilmente. Todos mostraban expresiones de pánico e inquietud. Por supuesto, siempre había algunos imprudentes que aún no se habían calmado. Naturalmente, pronto recibirían la visita de la policía. Ikigaya decidió usar su poder con más responsabilidad en el futuro. Ahora había experimentado directamente, y con mayor profundidad que nunca, la enorme influencia que podían tener las acciones inconscientes de un asesino de dioses. Ni siquiera los conejos comen hierba cerca de su madriguera. Al menos en ese momento, así se sentía. En cuanto a si podría estar a la altura en el futuro, bueno, ni el cielo lo sabría. Preocupada por Komachi, Ikigaya no fue primero a casa, sino que visitó su escuela. El resultado: Komachi, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro desfigurado, se limpió todas las sustancias desconocidas de la cara en la ropa de él. Pero al menos se sintió aliviado. Su tonta hermanita estaba bien y podía seguir haciendo lo que quisiera, sin necesidad de preocuparse. Sin embargo, justo cuando Ikigaya pensaba con desesperación en irse corriendo a casa a cambiarse de ropa, su mala suerte no había terminado. De camino a casa, se topó con Ena, a quien no había visto en todo el día. ¿Qué pasó, Hachiman? La sacerdotisa de la espada seguía portando su arma con arrogancia, pero la expresión de preocupación en su rostro no parecía fingida. No es nada, solo le dije algunas tonterías a alguien. Lo que Ikigaya realmente quería decir era: tu hermano ahora es realmente genial, tiene una mano seca y la otra mojada. Pero ese tipo de broma ridícula era mejor no decirla. No lo entiendo del todo, pero supongo que eso significa que no es para tanto. Por supuesto, Ena no pudo captar el significado oculto de Ikigaya. De hecho, su tensión provenía de otra fuente, y rápidamente dijo: y lo que es más importante, ¿te encontraste con alguien del lado de Yomi? ¿O está pasando algo? He oído que algunos de los maestros Yomi más poderosos han venido a Japón, por ti. ¿Eh? ¿Por qué? Ikigaya tenía curiosidad. En su opinión, la gente de Yomi solía ser del tipo tsundere que dice: soy genial, pero no precisamente amigable. Aunque habían demostrado buena voluntad a través de sus discípulos, no parecían el tipo de personas que se humillarían. Hasta el momento, no se había encontrado con ninguno de los 9 puños, aparte del puño del rey demonio. ¿A qué se debe esta aparición repentina? No me he puesto en contacto con ellos, dijo Ikigaya mientras se acariciaba la barbilla. Últimamente le gustaba mucho ese gesto. ¿Qué es exactamente lo que quieren?
No solo ellos, el rey de la espada de Europa también está aquí. El pueblo de Yomi le sirve ahora. ¿Eh? Eso suena un poco hostil. Vaya, Hachiman, no tienes ni idea. La facción de armas de los Yomi juró lealtad al rey de la espada hace años. Ena parecía preocupada. He oído que es un personaje impredecible. No solo busca rastros de dioses, sino que también disfruta desafiando a los de su propia especie. Creo que está aquí para encontrarte. El rey de la espada italiana debería ser ese rubio del anime. Otro al que le gustaba llevar armas letales encima. No aparecía mucho, pero cada vez que lo hacía, Ikigaya, que veía el anime, siempre pensaba que este tipo era básicamente el prototipo de alguien que está un poco loco. La primera vez que apareció, estaba llamando a Kusanagi Godou, irradiando un aura de camaradería masculina total. Para ser justos, aunque a Ikigaya tampoco le caía bien Godou, al menos la orientación sexual de ese tipo era bastante normal. Le devolvió la broma y colgó. ¿Y por qué iba a ir este tipo a buscarlo? ¿Para pelear? ¿Acaso no robó también una de las presas de Boban? La expresión de Ikigaya cambió. Ese viejo Boban estaba en Chiba, mierda, ¿podría haber una pelea? El simple hecho de tragar luz tuvo un impacto enorme en la zona. Si dos asesinos de dioses comenzaran una pelea aquí, de repente, sintió que su propiedad era muy insegura. Entonces, preguntó con cautela. Ena, ¿sabes que el marqués Boban se encuentra actualmente en la ciudad de Chiba? Al ver que el rostro de Ena palidecía en un instante, Ikigaya ni siquiera necesitó que ella respondiera. De acuerdo. Por la seguridad de su casa y de su ridícula hermanita, tenía que deshacerse de ese italiano.